Bien, en el día de hoy vamos a seguir la continuación de lo que estaba hablando del día de ayer. El día de ayer estábamos básicamente mostrando desde el lado de backend y desde el lado de frontend de cómo conectarnos desde el lado de frontend usando una base de datos, y en este caso era una base de datos en PostgreSQL. Para conectarnos desde el lado de backend, recordemos, habíamos hecho un método simple que era el método get, que nos devolviera la lista de los artistas. Entonces, hoy vamos a ver lo mismo, digámoslo así, pero he adicionado un par de cosas que quiero igual recalcar. Entonces, una de esas, voy a cerrar todo esto para ir mostrando. Este es el frontend y este es el backend. Bien. Entonces, desde el lado de backend, como les decía, he trabajado otro método que es el método post. Como les decía, este método post puede generar mayores problemas. Sí, este método post puede generar mayores problemas, sobre todo cuando se está comunicando frontend con backend por permisos de acceder a los datos desde otro servidor, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene un nombre de dominio que se llama localhost 2.4200. Entonces, puede originar eso. También la forma como se envían los datos y cómo los va a recibir el backend puede también generar problemas, ¿sí? Entonces, esa es una de las partes que debe considerarse, sobre todo cuando no se trabaja de local, sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo, en un servidor que está en la nube, ¿sí? Puede originar problemas porque no sabemos cómo está el servidor desde el otro lado configurado. Bien, entonces desde aquí voy a mencionar, aquí trabajamos básicamente desde el lado de backend. Hice unas modificaciones de código un poco para comenzar a explicar cómo también puede hacerse uso de la programación utilizando el cómo crear módulos en Node.js. Bien, entonces como esta parte, lo primero que vamos a ver, ¿se acuerdan que les había dicho que para poder configurar, digámoslo así, las variables, unas variables de configuración para la base de datos, lo importante es trabajar con unas variables de entorno? Y las variables de entorno, básicamente, trabajan con este paquete que se llama DOM-ED, ¿sí? DOM-ED básicamente es un módulo, una dependencia que básicamente me va a permitir trabajar las variables de entorno. Entonces, aquí yo tengo, aquí es el backend. Donde es el backend, yo tengo un archivo con una extensión .env. Las variables de entorno tienen que tener un archivo con una extensión .env. Entonces, en env yo tengo la configuración. Normalmente yo puedo tener todas las configuraciones. Entonces, por eso está primero como prefijo la palabra db, que está diciendo que ese user, ese host, ese database, ese path y ese port corresponden a la base de datos. Porque yo puedo tener otra configuración que sería para el servidor, ¿sí? El hostname, lo mismo, y el número de puerto, que es diferente, ¿sí? Entonces, estas variables de entorno aquí sirve es para, en caso tal de que yo necesito configurar las variables de configuración para el acceso a la base de datos, si voy a enviar, por ejemplo, para comunicarme con tokens desde el backend al frontend, ¿sí? Esa, digamos, es la alternativa. Entonces, en este caso se utilizó una variable de entorno. Esta variable de entorno se llama un archivo punto con extensión env, pero también debo instalar esta dependencia. Para instalar esta dependencia, simplemente coloco este comando npmi.env, ¿sí? Entonces, la información, este es otro administrador de paquetes que es el jar, así como tenemos el npm, también está el jar, ¿sí? Este no lo había hablado, pero también es una dependencia para paquetes de JavaScript desde el lado del servidor.
No comprendí. LAG. Ah, vale. YAR. Sí, se está quedando un poco, la conexión está inestable también desde este lado y a veces creo que está con un retraso, no tiempo real, sino un retraso. Un momento, que creo que se escucha el audio de alguien. Ya. Bien, entonces aquí, como ustedes ven, hay otro administrador de paquetes que es el YAR, lo van a escuchar mucho. Además del NPM, que es el que utilizamos, ¿sí? Luego puedo hablar un poco de esto en la siguiente clase, ¿sí? Que también se utiliza dentro de Angular, sí, es instalador de paquetes. Pero bueno, entonces volviendo de nuevo, estas variables de entorno, para eso necesito instalar el .env. Y básicamente requiero, ¿sí? Para poder importar este paquete, básicamente lo que yo debo hacer, voy a mostrarlo y ahora les explico lo que yo hice. Yo la estoy utilizando aquí, ya les explico qué es lo que hice. ¿Cómo? Profesora, se escuchó entrecortado. Sí, es que la comunicación, la conexión, perdón, está inestable. Entonces, estoy aquí en la universidad, entonces quizás es la conexión de la universidad. Bueno, no sabría decirles. Pero sí, a veces se va a escuchar entrecortado, pero ya no es culpa mía, es de la conexión del internet. Bien, entonces aquí básicamente lo que hago es colocar el DOM-END de configuración, ¿sí? Para poder trabajar las variables de entorno. Y la forma para poder acceder a esas variables de entorno siempre es utilizando process.env. Punto, ¿sí? Y aquí en punto ya comienzo a cada una de las variables, a mencionar cada una de las variables que se encuentran dentro de esta variable, dentro de este archivo .env. Entonces por aquí está process.env, .dbuser, ¿sí? Que es una de las variables que yo declaré en el archivo .env. .dbhost, .dbdatabase, .dbpath y .dbport. ¿Sí? Esas serían, digamos, la configuración. Ahora bien, para poder explicar esto, y que igualmente lo voy a compartir en GitHub, lo que hice aquí en el código, este es nuestro archivo principal. En nuestro archivo principal, yo venía trabajando con Express, ¿sí? Utilizo Express, el framework Express. Luego, siempre hemos utilizado el body parser, lo empezamos a trabajar para la conexión entre frontend y backend, sobre todo para el formato como íbamos a enviar los archivos desde backend a frontend, ¿sí? Que era tipo JSON. Estaba el course, que era el que decíamos que debíamos trabajar, que básicamente ese es el que nos sale el error a veces cuando estamos desde el frontend llamando al backend diciendo de que no tienes permisos. ¿Ya me están escuchando? La conexión, vuelvo y repito, pues, está saliendo inestable. Sí, se está quedando, sí, pero vuelvo y repito, estoy en la universidad. Sí, y no puedo hacer nada porque es la conexión de internet del servicio de acá. Bien, ahí me escuchan, inclusive parece que tengo un retraso en la transmisión porque lo logro notar aquí. En la parte de no está tan tiempo real. Bien, entonces de nuevo, aquí utilizamos el course, ¿sí? Y este course, básicamente, lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, es cuando este course puede salir error y puede salir error de políticas de seguridad.
cuando el frontend está intentando acceder al backend, ¿sí? A través de la URL y no tiene permisos. Entonces, el curso lo que hace es básicamente esa parte de poder acceder cualquier nombre de dominio al lado del backend. Y acá he creado, como dijimos, ayer vimos el método get, ¿sí? Ya recordamos que el método get es para consultar, se trabaja con el select, y básicamente ese método get lo que hice fue crear un módulo que se llama getArtistas, donde solamente se encuentra el método get. Entonces yo hice uso de cómo trabajar módulos en TypeScript. Entonces, aquí básicamente lo que está haciendo es llamando a un módulo que se llama getArtistas. getArtistas, ¿qué es lo que hace? Y ustedes lo ven aquí. getArtistas lo que hace es conectarse a la base de datos. Pues aquí está llamando a la interfaz que creamos ayer. Como él se va a conectar a la base de datos, entonces a él le vamos a decir que va a llamar a ese paquete de DOM.ED para poder yo leer el archivo .dnb, que son las variables de entorno. Entonces aquí básicamente ya no utilicé un client, que es lo que habíamos visto ayer, sino un pool. ¿Dónde puedo ver esta configuración del paquete? Aquí estamos haciendo uso del paquete de PostgreSQL. Entonces simplemente nos vamos, ya les había mostrado la información. Entonces aquí básicamente está la información de qué es un pooling, ¿sí? Entonces la idea es que puedan indagar entre pooling y client, ¿sí? La idea es que la documentación se encuentra aquí, ¿sí? Puedan leer, está muy bien documentado realmente, ¿sí? Cada una de las consultas, si deciden trabajar con una base de datos de PostgreSQL, que es la que trabajan en taller de base de datos, ¿sí? Ustedes trabajan en taller de bases de datos con PostgreSQL. Bien, entonces aquí utilizamos el módulo PG, ¿sí? Un punto pool, y básicamente estoy configurando la conexión a la base de datos. Si ustedes ven, a diferencia del pool, el client tendría un connect. El pool no tiene ningún connect, ¿sí? El client tenía un connect y tenía también pues el para finalizar conexión, ¿sí? En este caso, en el pool yo me estoy conectando, ¿sí? Sin hacer uso de la clase connect. Simplemente configuro el pool y aquí comienzo a crear un callback llamado getArtistas, ¿sí? Y lo que hace es básicamente consultar a la base de datos, el query, como habíamos visto ayer, select asterisco from artista, y me va a devolver un tipo callback, donde me va a devolver si hay un error en la consulta o una respuesta de esa consulta. Y esa respuesta, aquí lo que hago, como son registros, lo que básicamente me va a arrojar la consulta, lo que voy a hacer es hacer un push en una lista que cree que es tipo interfaz artista, ¿sí? Esta lista artista es un array. Recordemos que es un array que está declarado aquí y es un array de tipo artista. Y este array de tipo artista, aquí lo estoy importando porque es una interfaz. También, luego la otra semana voy a explicar cómo es un API que está construido como modelo vista controlador, ¿sí? También es una manera de programar, ¿sí? Y que se utiliza mucho en muchos de los frameworks que existen, sobre todo con lenguaje de programación de PHP. Inclusive Angular está en modelo vista controlador. Entonces, uno puede programar estos TypeScript. También mi API en la siguiendo, digamos, las linealidades de modelo vista controlador. Entonces aquí simplemente declaré una interfase, ¿sí? Una interfase que se llama artistas. Y aquí básicamente estoy haciendo un push por cada uno de los registros dentro de lista artistas. Esto ya lo habíamos visto.
y él me va a retornar una respuesta. Y lo que hago es utilizar module.export. Module.export es para poder exportar, ¿sí? Esta es un callback get artistas para poder básicamente exportar get artistas como para poder usarlo. Entonces, get artistas, estoy exportándolo como un módulo y cuando ya lo voy a llamar en app, simplemente hago el require o require. Entonces, require punto get artistas, ¿sí? En este caso lo tengo en el mismo nivel donde tengo los puntos TS de TypeScript. Entonces, quizás esto puede variar dependiendo de la estructura que vaya a armar, directorios donde vaya a colocar los diferentes archivos de TypeScript. Y artista lista, entonces vuelvo a usar el app.get, llamo al método app.get, ¿sí? Que es el que tengo aquí, pero llamo a cuál sería esa URL para el método get y simplemente hago un llamado de get.getArtistas, ¿sí? Artista listas, declaro, traigo todo el módulo, lo importo, por decirlo de esa manera, es una manera de importar, y digo artistas.listas.getArtistas. Y básicamente pues voy a obtener los mismos resultados. Vamos a mirar acá. Y simplemente voy a entrar al backend. Voy a salirme de aquí. Y voy a entrar al backend. Entonces aquí estoy en el backend. Y para probar el backend, entonces ya habíamos hablado que hacemos uso de Insomnia o también está Postman. Y entonces llamamos a artistas. ¿Sí? Y vamos a hacer uso del método get. Entonces aquí vuelvo. Y hago el llamado. Aquí me presentó un error y ya sé por qué. Aquí creo que no salvé. Comenté y no salvé. Entonces voy a volver a salvar. Y voy a cerrar todo esto. Y voy a volver a abrir porque hice el cambio. Voy a ampliar un poco esto para que puedan ver. Y voy a activar el modo wash para que pueda hacer generar de nuevo los JS. Y voy a abrir otro nuevo terminal. Aquí, backend. Y de nuevo, vamos a llamar. Y de nuevo, entonces aquí hacemos el get. El get nos va a devolver pues todos los registros que tenemos dentro de esta tabla llamada artistas en PostgreSQL. ¿Sí? La mayoría están repetidos. Aquí los vemos. ¿Sí? Voy a ejecutar esta consulta. ¿Sí? Y hay uno vacío que básicamente se insertó haciendo pruebas. ¿Sí? Bien, entonces ya vemos esta parte y ahora vamos a mirar cómo se trabaja el post. De la misma manera como yo puedo trabajar el get creando un módulo para cada método, se ha creado de la misma manera un post, un método, se ha creado básicamente un módulo para el método post. Entonces, en este caso, el método se llama postartistas. Lo hice de manera independiente. Si ustedes ven, el postartistas se está volviendo a conectarse a la base de datos. Y eso es una mala práctica de hacer eso. Lo ideal sería hacer otro módulo que haga la conexión a la base de datos y se conecte una sola vez y ya llame a los métodos respectivos, ¿sí? Entonces aquí lo hice de manera independiente, es para mostrar cómo se trabaja un módulo si yo lo quiero hacer. Entonces en este caso
yo estoy trabajando el método PostArtistas. El método PostArtistas, pues hago el llamado de las variables de entorno, ¿sí? Y para hacer el llamado de las variables de entorno, para poder lograr la conexión, la conexión con la base de datos. De nuevo, llamo PostArtistas y aquí viene el query. Entonces, dentro del query, lo que vamos a hacer un post, recordemos, es crear un nuevo dato. Entonces, a diferencia del MySQL, vimos que con el Postgres, el nombre de la base de datos debe estar en doble comillas. Con MySQL, básicamente no requería este doble comillas. Quizás, dependiendo del sistema operativo, quizás no requiere las dobles comillas, ¿sí? En este caso, deben mirar, ¿sí? Cuando estén en la tabla, en el cliente de la base de datos pgadmin, hacer un script de select script y mirar cómo es el query que trabaja el select. ¿Sí? En este caso, esta es la estructura, cómo trabaja el query. Entonces, en este caso, vamos a colocar un insert into de la tabla artista y vamos a hacer nombre, descripción y foto. Entonces, value. Entonces, aquí vamos a colocar es numeral 1, numeral 2 y numeral 3. ¿Sí? Este básicamente son los parámetros que vamos a enviar y vamos a enviar desde el lado de frontend para que los reciba desde el lado de backend y los reciba en formato JSON. Aquí básicamente esta es el que me va a permitir retornar el ID del artista que se ha creado. Entonces, recordemos que si el ID fue creado, ¿sí? Fue creado como un auto-increment. Entonces, al ser auto-increment, me va a retornar un ID y debo conocer ese ID. Y acá básicamente hemos recibido, ¿sí? Estamos recibiendo cada uno de las variables que estamos enviando desde el lado de frontend. Entonces recordemos con request.body, ¿sí? Son cada uno de las variables que se envían, ¿sí? Con el método post. Entonces está nombre, está descripción y está foto. Y este corresponde a numeral 1, numeral 2 y numeral 3. El callback que hacemos del error y respuesta, se ejecuta la consulta y él puede devolver un error o puede devolver una respuesta. Si devuelve un error, simplemente lo que hacemos es imprimir en consola y retornar. Si lo hace de manera correcta el query, entonces lo que vamos a hacer es que imprime en consola el ID del registro que se creó, ¿sí? En la tabla artistas y a la misma vez lo vamos a enviar como respuesta, ¿sí? Un intercambio de datos. El frontend le envía los datos, el backend hace la consulta a la base de datos y le va a retornar otra respuesta al frontend diciéndole se hizo de manera exitosa la consulta y le voy a devolver el ID del dato que se creó. ¿Sí? Entonces, una comunicación bidireccional. Estoy dando los datos desde el frontend y el backend le va a responder otra vez al frontend. Entonces, aquí básicamente envía los datos. Vamos a probar esta parte también. Yo lo puedo probar desde el lado de Insomnia. No tengo que esperar para hacer la conexión con el frontend. ¿Sí? Entonces, Insomnia es una manera de probar que el lado del backend está funcionando. Es una manera de mirar dónde se encuentra el error, si es del lado del frontend, del lado del backend. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar un post. Y en este post, ¿sí? Vamos a colocarlo que en este post, la URL que hemos creado para acceder al método post se llama insertar artistas. Entonces acá está insertar artistas. Vamos igual, aquí cuando le estamos diciendo insertar artistas y a diferencia del get tenemos que decirle que los datos
que se están enviando vienen en formato, los que estamos recibiendo, perdón, los datos que vamos a recibir van a ser de formato JSON. Entonces le colocamos después de la URL para acceder a este método POST debemos colocarle bodyparser.json, que básicamente es parsear los datos, ¿sí? Que vienen del cuerpo del HTML y lo vamos a leer en un formato JSON. Y acá simplemente es el llamado a el módulo de post artistas. Entonces acá, como tengo que enviar datos, es decir, es un post, o sea que desde el lado del frontend voy a enviar datos. Entonces para hacer la prueba, debo hacer la prueba. Puedo hacerlo con un formulario, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a comunicar siempre con un JSON. Entonces vamos a decirle que el dato que se va a enviar desde el lado de frontend es un JSON. Y esta es la estructura del JSON que va a enviarlo desde el lado de frontend. Nombre, qué sé yo, voy a colocar aquí Marta, descripción, es un artista, sí, impecable, ta. Y la foto, que sería en este caso, puede ser el nombre de la foto, sí, que ya habíamos dicho. Entonces aquí voy a enviar este dato, que es un JSON, desde el lado de, aquí, desde el lado de frontend. Voy a hacer el llamado al post, entonces le digo enviar, a darle enviar. Entonces voy a obtener el resultado. Recordemos que el enviar lo que hace es ejecutar el query, colocar estos datos, ¿sí? Que ya los vimos en el query y nos va a retornar una respuesta de ese query. Y esa respuesta es la que también va a recibir el frontend, diciendo, la respuesta que va a recibir desde el lado de backend es diciéndole que, ok, se hizo bien y que el ítem que se creó es el número 9, que es el ID del artista. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a ejecutar. Y acá está el 9 que se creó el artista. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos probado que desde el lado de backend está funcionando de manera correcta mi backend, entonces ahora sí voy a mi frontend. Pero deben probar. Si no prueban, no van a saber, digamos, el error en dónde se encuentra. Si es del lado de backend o del lado de frontend. Si ya todo el backend funciona, ahora vamos a hacer la conexión desde el lado de backend. ¿Cómo conectar frontend con backend? Entonces, voy a cerrar esta parte y vamos a ir al lado del frontend. Del lado del frontend vimos ayer que para conectarnos con el backend, y ya lo habíamos visto, utilizamos o creamos lo que es un servicio. Y este servicio, básicamente hacemos uso del módulo que se llama HTTP Client Module. ¿Sí? Debemos colocarlo en app module. ¿Sí? Vuelvo y repito esa parte. Y en Artista Service, que es el servicio que se creó, voy a hacer uso de un patrón de diseño que es básicamente programación reactiva para poder obtener la respuesta desde el lado de backend. Entonces, aquí vimos ayer el de cómo conectarse con el método get, donde básicamente le decimos this.http.get, ¿sí? El método get, le enviamos la dirección, ¿sí? Al get y no tenemos que pasarle parámetros. Sí podemos hacer un get que nos vamos a enviar un parámetro, pero ese parámetro se envía tipo get. ¿Sí? Eso también lo vimos cuando vimos la conexión con MySQL. Y luego acá vamos a utilizar un método post. Entonces aquí creamos un método que se llama postArtistas y vamos a hacer uso de el método post para poder acceder al backend a través del método post. Recordemos que el método post lo que hace es crear un nuevo dato. Entonces, aquí en el método post, yo debo enviarle
3 parámetros. El primer parámetro es la URL donde se encuentra el método post desde el lado de backend. Luego, debo enviarle todos los datos, ¿sí? Los datos que nosotros usamos como prueba aquí. Entonces, esos datos en que vienen en formato JSON. Entonces, aquí por eso le estoy colocando json.stream.gf para que básicamente esos datos los pueda enviar en JSON. Entonces, aquí solamente envié la misma estructura que ustedes ven, ¿sí? Un objeto con los siguientes campos, nombre, descripción y foto y un valor, ¿sí? Y a la misma vez debo enviarle, aunque es opcional, diciéndole cómo serían las cabeceras, ¿sí? O sea, es decir, los datos que estoy enviando, las cabeceras, está referenciada más al protocolo HTTP. Cómo estoy enviando los datos, ¿sí? Si es un datos en formatos JSON. Entonces, acá, que básicamente esto es para el course, los permisos, ¿sí? Si, por ejemplo, el frontend está accediendo a otro, digamos, nombre o otro hosting, ¿sí? Diferente. Entonces, aquí son los permisos que están permitidos para acceder. Que el backend detecta de que viene otra URL diferente, ¿sí? Los métodos que voy a hacer uso, ¿sí? Y también decirle que el tipo de contenido es un tipo JSON, ¿sí? Aquí simplemente es el formato, pero en ningún momento le estoy diciendo a las cabeceras que voy a recibir un tipo JSON, ¿sí? Cuando yo hablo de cabeceras es, vamos a ver si podemos verlo aquí. Bueno, voy a correr esto para que ahora podamos mirar esa parte de las cabeceras si logro verlo acá. Entonces voy a correr desde el lado de frontend para que ya podamos mirar esto. Voy a correr esto. Voy a entrar al frontend. Voy a darle ng server para correr desde el lado de frontend. ¿Dónde lo estoy llamando? Lo estoy llamando desde el componente que había creado, que se llama main. Y desde este componente que se llama main, en la parte lógica, he colocado el llamado a postartistas, ¿sí? Entonces, simplemente llamo al método postartistas que está en servicios y simplemente imprimo los datos que me va a enviar el backend. Entonces, aquí ya está. Aquí está ejecutándose el método. En esta parte de aquí vemos que vemos aquí, bueno, estos son eventos, ¿sí? Que son eventos de el lado, así como el ng-onini, está el ng-doshed, que básicamente es detecta cambios que han ido en este componente. Entonces solamente está imprimiendo eso, ¿sí? Eventos. Eventos que pueden ocurrir dentro del componente. Entonces aquí simplemente vemos que imprimió esta parte del console.logDatos. Entonces imprimió status, ¿sí? Que lo hizo de manera correcta y me retornó lo que es el ID del registro que se creó en la tabla artista, ¿sí? Eso es básicamente lo que hizo. Y si nosotros miramos, pues aquí se creó Pepo, Tata, el otro dato repetido, ¿sí? Entonces, muy importante, lo que les decía era la parte de los headers. Vamos a ver si logro acá mirarlo. Cuando estoy hablando de los headers, bueno, esto son los headers. Bueno, desde el lado de backend logro verlo. Entonces, estos son los headers. Básicamente, aquí aparece
¿sí? Como lo que cuando yo hago el llamado a este nombre de dominio, cómo está viniendo las cabeceras del protocolo HTTP. Esto es muy importante dentro del protocolo HTTP porque estoy estableciendo una comunicación front-end con backend a través del protocolo HTTP. Entonces es una conexión como cliente-servidor. Entonces debo considerar el cliente está accediendo a otro URL, el servidor está básicamente, el servidor va a recibir, digámoslo así, una solicitud por parte del cliente, pero es otra URL que puede estar restringida, ¿sí? Entonces, el COS lo que hace es básicamente esos permisos, decirle que ese intercambio de datos se puede hacer desde cualquier cliente o desde un cliente específico, ¿sí? Pero a través del protocolo HTTP. Bien. Esta parte que vimos acá, también quería mencionar, esto lo voy a subir para que puedan mirar. Aquí, digamos, siempre ocurren muchos errores y sobre todo es en la parte de los, cuando tienen que hacer tipos post. Post, update, ¿sí? Pueden ocurrir muchos errores, sobre todo porque estoy enviando datos. Entonces, ¿cómo esos datos se envían y cómo se reciben? Entonces, también deben tener cuidado en cómo se envían, cómo se reciben, ¿sí? Y sobre todo con la parte de los permisos. Hay otra cosa que quería mencionar ya para cerrar esta parte y sé que algunos ya lo han trabajado en cómo comunicar componentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo comunicar un componente? Entonces, una alternativa es a través de los mismos servicios. Yo puedo comunicarme entre dos componentes a través de servicios. Otra alternativa es algo que se llama el padre-hijo, es decir, tengo un componente padre y dentro de ese componente padre tengo un componente hijo. Y quiero pasarle los parámetros del padre al hijo, ¿sí? Quiero pasar variables, ¿sí? Quiero pasar una variable, que esa variable no se quede solamente en el componente padre, sino que pueda pasarle al componente hijo y es la misma variable. Entonces, eso lo puedo hacer. Sé que algunos ya lo han trabajado, vuelvo y repito. Entonces, simplemente lo que hice aquí es un ejemplo de padre-hijo. Entonces, aquí hay dos componentes, un componente que se llama padre. Dentro de este componente que se llama padre, va a llamar a otro componente, que sería el componente hijo. ¿Sí? Entonces, en este componente hijo, ¿sí? En este componente padre, perdón, dentro del lado de la vista, yo estoy llamando a otro componente. ¿Sí? Entonces, ese otro componente, yo quiero pasarle lo que son los datos que yo tengo de mi componente, ¿sí? Algún dato, ¿sí? Que voy a estar pasando entre componentes, variables. Entonces, lo que yo hice fue crear aquí un simple dato y este dato va a estar incrementándose desde el componente padre. Entonces, hay un método que se llama cambiar valor, que lo único que va a hacer es incrementando uno en uno. Y la vista del componente padre, entonces va a ejecutar ese método cada vez que yo presiono el botón click. Entonces va a leer el evento click y el evento click lo que va a hacer es llamar a la función o al método cambiar valor. Y ese dis.dato, ¿sí? Que he creado dentro de este componente padre, se lo voy a enviar al componente hijo. Entonces, la manera de enviárselo, aquí estoy enviándole dato, ¿sí? Y quien lo va a recibir es otro variable que se llama parentDato, ¿sí? Puedo llamarla diferente, puedo llamar, no significa que debe llamarse así, no, la puedo llamar como yo quiera, ¿sí? Pero siempre debe estar, ¿sí? En corchetes. Entonces, dentro de corchetes, el nombre de la variable que lo va a recibir en el componente hijo y le voy a enviar lo que es el dato, que es la variable que se encuentra dentro de este componente padre. ¿Cómo lo va a recibir el componente hijo? Bueno, aquí dije children en plural, que es child, pero bueno,
Entonces aquí, básicamente lo que hacemos es recibir. ¿Cómo la recibimos? Vamos a utilizar un decorador. Recordemos que los arrobas son decoradores. Entonces, un decorador de entrada, ¿sí? Porque va a venir un decorador, va a venir un nuevo dato y es el dato que le he colocado dentro de la etiqueta app children, ¿sí? Donde fue llamado en el componente padre, ¿sí? Entonces aquí básicamente coloqué parent data, ¿sí? Cualquier tipo de dato, le coloqué tipo any, ¿sí? Porque puede ser cualquier tipo de dato. Y este es el dato que ya recibe desde el componente padre, ¿sí? Entonces simplemente voy a imprimir en consola y yo puedo también cambiar desde el hijo esa variable. Entonces, y puedo utilizar la misma función o método. Entonces, simplemente lo que hice es declarar el mismo método, pero en vez de sumar era restar. Es decir, voy a utilizar la misma variable y la voy a restar. Entonces, desde el componente children, ¿sí? Solamente lo que va a hacer es imprimir el valor de ese dato. Si yo quiero cambiar el valor de ese dato, ¿sí? Sería, digamos, otro botón que sería cambiar el valor children, ¿sí? Para venir que ese botón viene desde el children. Entonces, para poder acceder, recordemos la URL que había creado, padre. Entonces, yo accedo aquí a padre. Este es el valor de padre. Entonces, voy a decirle cambiar valor. Esto que me imprime es cómo lo recibe. Esta impresión es de hijo. Entonces, aquí lo está recibiendo el hijo, ¿sí? Y el cambiar valor children es porque va a cambiar también este valor y también desde padre lo puedo imprimir, ¿sí? Entonces, esta es la variable que siempre se va a comunicar entre ambos componentes, ¿sí? Entonces, es una manera que también se puede hacer porque van a necesitar mucho, quizás pasar variables entre componentes. Bien, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. La conexión está demasiado inestable. Me sale todavía el aviso. Voy a